El tema que vamos a ver ahora es el tema de procesos e hilos. Vamos a ver una explicación de en sí qué es esto de los hilos y luego en la próxima presentación veremos cómo es que se manejan estos hilos utilizando en nuestro caso pues el lenguaje de programación Java. Primero que todo, ¿qué viene a ser un proceso? A nivel general, un proceso es un programa en ejecución. Siendo el programa un ente pasivo, estático, que lo único que nosotros, pues, de lo que sabemos de nuestras clases y de todo lo que hemos visto durante sus 4 años, este estudio que llevan hasta ahora 4 años y medio, un programa contiene código, contiene variables, ¿verdad? Y en algunos casos ya a bajo nivel, aparte de estas variables, contiene estructuras de datos de tipo pila, contiene cúmulos de memoria, que son espacios dinámicos de almacenamiento, donde se cargan variables o elementos o objetos que pueden crecer de manera dinámica dentro del sistema. Entonces, cuando el proceso comienza a correr, comienza a ejecutarse, se carga en memoria. El proceso se organiza en bloques, un bloque de texto que hace referencia al código de la aplicación como tal, un bloque de datos que hace referencia a las variables globales de la aplicación, un bloque de cúmulo de memoria que hace referencia al almacenamiento de objetos de tamaño dinámico, pueden ser listas enlazadas, árboles, objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos, se cargan en ese cúmulo. Y si se da cuenta por las flechitas, se puede ir creciendo. Y la pila, que viene a representar unas estructuras de datos que van almacenando valores temporales y se van guardando direcciones de retorno a llamados, a lo que son llamados a procedimientos y funciones de tu aplicación. Y también el llamado a variables locales que van a desaparecer una vez el procedimiento finalice. Entonces, la pila también puede crecer, aunque normalmente las pilas tienen un límite definido. Esto se define, señores, es a nivel de bajo nivel, assembler, no a nivel de los lenguajes de alto nivel como Java y cosas por el estilo. Los procesos pueden pasar por diferentes estados y hay modelos para representar esos diferentes estados. Hay sistemas basados en modelos de 2 estados, donde un proceso o se está ejecutando o no se está ejecutando. Hay modelos de 3 estados, hay de 5 estados, que es de los más comunes, y hay modelos de 7 estados. Vamos a analizar el modelo de 5 estados. El modelo de 5 estados, los procesos pueden pasar por estas 5 fases. El proceso nuevo, el proceso preparado, el proceso en ejecución, el proceso en espera y el proceso terminado. No sé si vieron algo de esto en sistemas operativos, pero cuando el proceso es nuevo es porque apenas se está cargando en memoria, no está todavía esperando a que el procesador lo atienda porque apenas se está definiendo el proceso. Una vez el proceso es admitido, pasa al estado de preparado o listo. En este caso, el proceso se coloca en una cola de espera para que el procesador lo atienda. Cuando ya el procesador lo va a atender, pues pasando aquí ya de admitidos a preparados, entonces aquí el procesador lo va a atender, él pasa al procesador y entra a ejecución. En esta ejecución, él está haciendo uso de los registros del procesador y en algún punto se va a generar, es posible, ya sea una interrupción porque algo pasó y se le dijo al procesador, deja de ejecutar esa instrucción y atiende otra cosa porque esto es más urgente o algo ocurrió y el proceso salió del procesador. El procesador registra en un espacio de memoria llamado PCB o bloque de control de procesos todos los valores que estaban almacenados en los registros del procesador en ese momento particular para manejar el estado en el que estaba el proceso en ese punto.
pasa otra vez a la cola de listos y podrá ser vuelto a ejecutar, pues según el algoritmo de gestión de colas que determine pues en qué momento se lo va a atender nuevamente. O es posible que se está ejecutando y él necesite de un proceso de entrada y salida. Por ejemplo, estoy abriendo un archivo y durante el momento de apertura del archivo tengo el detalle de que hey, el procesador está muy desocupado, entonces no, tú pasa tu espera, te pasas aquí a espera, te pasas a en el planificador, te pasan aquí al, al proceso de espera y una vez termina el proceso de entrada-salida, que ya dice, bueno, listo, ya lo que él esperaba ya se ejecutó y ya podemos volverlo a atender, él no entra enseguida al procesador, él vuelve a la cola de preparados. Ahora, no lo van a poner en la cola de preparado hasta que ya no haya terminado el proceso de entrada-salida que él está esperando, porque no tiene sentido que esté en la fila y vaya dejando entonces pasar a los demás porque él todavía no ha terminado. Entonces, a él lo ponen en otra cola acá aparte. Y obviamente, pues, una vez finaliza todo este proceso, ya termina la ejecución del proceso, pasa al estado de terminado. ¿Listo? Entonces, estos son el modelo de 5 estados de los procesos en un sistema operativo. Aquí está la explicación de cada uno de estos procesos, como ya habíamos visto en el diagrama. La planificación de procesos, pues, para la cola de listos es, pues, según los diferentes algoritmos de planificación que existen, tenemos el FCFS, que es el First Come, First Served, es básicamente una cola, ¿cierto? Una estructura FIFO, First In, First Out, eso es lo que traduce esta parte en sí, pero simplemente el primero que llega es el primero que se atiende. El SJF y el SRTF son procesos en los cuales se atiende al proceso que menos tiempo de ejecución vaya a tener, basado en un estimado que se hace. Cuando el proceso se ejecuta por primera vez, se trabaja como FCFS. El primero que llegó, en ese orden te voy a atender. Pero ya cuando se ejecuta la primera vez, él tomó un tiempo de ejecución. Ese tiempo se va almacenando en un histórico. Cada vez que él va entrando, se va calculando a través de estadística inferencial, se va tratando de determinar cuánto tiempo podría demorarse la próxima vez, de tal manera que se pueda reorganizar la cola basado en los que menos se vayan a demorar, van primero. El detalle de este tipo de sistemas es que es probable que procesos que consuman mucho tiempo de CPU queden siempre relegados al último. Entonces hay que meter algún sistema de envejecimiento para que podamos solucionar ese problema. La diferencia entre SJF y SRTF es que SJF no es apropiativo. Esto quiere decir que si un proceso que consume un tiempo X, está en el procesador y viene a la cola un proceso que consume menos tiempo que el que está corriendo en el procesador, no importa, el sistema que ya está corriendo se queda ahí. El SRTF, que es apropiativo, si llega un proceso nuevo que va a consumir menos tiempo que lo que le queda al que está ejecutándose en el procesador, sale el que está en el procesador y te atiendo a ti primero. Entonces son dos formas de manejarlo, de manejar la misma estructura de planificación. Planificación por prioridad es la más común, es la que se aplica en sistemas operativos Windows y Linux. A cada proceso se le da un número de prioridad y se le atiende según ese nivel de prioridad. El problema de estos procesos con poca prioridad puede que nunca sean atendidos, porque siempre podrá llegar un proceso que tenga mayor prioridad que él. Entre menor sea el valor, mayor prioridad. Debido a esto, pues estos sistemas implementan un sistema de envejecimiento en el cual un proceso que lleva mucho tiempo esperando se le va aumentando su valor de prioridad. La planificación por turno circular o round robin es usando una lista circular y a través de un valor quantum, un valor de tiempo de ejecución, cada proceso se ejecuta en el tiempo que le toca y luego vamos siguiendo la ronda. Y el otro HRRN es como una mezcla entre
SRTFI, planificación por prioridad. Entonces, digamos que son diferentes, y no son los únicos, son diferentes algoritmos que existen, que se pueden implementar en los sistemas operativos para decidir a qué proceso atiendo primero que a cuál. En nuestros sistemas se trabaja con el sistema de prioridad. Los hilos de proceso en sí, entonces, vienen a ser ¿qué? El proceso es el programa en ejecución, pero es probable que el programa en ejecución ejecute diferentes rutinas de código en paralelo. A esas diferentes rutinas de código de todo el proceso completo se les conoce como hilos. O sea que un hilo es un subproceso. Es la unidad de procesamiento más pequeña que puede ser planificada por un sistema operativo. Obviamente, señores, para que esto se dé, el hardware tiene que soportar procesamiento multihilo. Si no lo soporta, el software no va a hacer nada. El software no hace magia. Él depende de que el hardware pueda hacer la operación. Entonces, una tarea puede ser ejecutada en paralelo con otra tarea, lo que mejora la ejecución de la aplicación. Normalmente los hilos comparten recursos, pero consumen muy poco tiempo de CPU, así que normalmente tienen que ejecutarse muy rápidamente y hacen una multiplexación de los recursos. O sea, se encargan de que los recursos puedan ser utilizados por diferentes procesos, o bueno, diferentes subprocesos, digamos que al mismo tiempo, entre comillas, porque en realidad no sucede al mismo tiempo. ¿Cuál es el contenido como tal de un hilo de proceso como mínimo? Pues el identificador del hilo, el contador del programa. El contador del programa es una variable que se asocia a un registro del procesador, conocido como registro IP, que se encarga de identificar por qué dirección, por qué línea específica de ejecución, en qué línea de ejecución quedó el programa, en caso de que haya un salto. El conjunto de registros, que es el contenido completo de del estado de los registros. Esto es lo que había dicho que se llamaba el PCB, el bloque de control de procesos. Y una pila con las direcciones de retorno y los valores de variables temporales que van a ir desapareciendo a medida que la pila se vaya leyendo. Cada vez que yo hago un salto de un programa que llama a una función o a un procedimiento, en ese caso se hace un salto de un grupo de direcciones de memoria, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y el problema está en cómo me devuelvo y sé dónde quedé. ¿Cómo sé dónde estoy? Entonces, se apunta la dirección de memoria donde estás ubicado en ese momento en una pila, se hace el salto y después cuando vayas a devolverte, cuando llames a la instrucción return va hacia la pila, verifica la dirección de memoria que se encuentra en la cabecera de la pila y salta a esa dirección en particular. Una vez esa dirección de memoria es leída, desaparece de la pila. Entonces, y queda la dirección de memoria del otro retorno que venga después. Esa es la forma como el sistema no se pierde. En este caso, pues, los hilos de proceso comparten secciones de código, datos y algunos recursos del sistema con otros hilos que pertenecen, por lo general, pues, que pertenecen en sí al mismo proceso global. Aquí tenemos, por ejemplo, el funcionamiento de un sistema con un solo hilo, un proceso normal y un proceso multihilo. El bloque de código del programa es uno solo. Las variables globales se mantienen en todo el programa, así que son una sola. Y los archivos que se trabajen, los archivos y los elementos del sistema que utilice el proceso, pues son también existen una sola vez. Y están los registros del procesador y los estados de las pilas. ¿Listo? Dentro de la ejecución del sistema. Cuando hay procesamiento multihilo, en este caso, por ejemplo, hay 3 hilos de proceso, los datos comunes compartidos se mantienen, pero hay unos estados de registros y de pilas para este hilo, otros para este hilo y otros para este hilo. Obviamente, pues, si el procesador es multinúcleo, yo puedo manejar registros independientes de tal manera que yo puedo poner a correr tantos hilos de procesos como núcleos tenga al mismo tiempo. Si no, toca hacer multiplexación en ese caso y toca repartir los tiempos de ejecución de cada uno, pero como son rutinas de código bastante pequeñas,
su ejecución es normalmente muy rápida. Tengan claro que cuando este hilo, por ejemplo, está leyendo el código, estos hilos de acá no lo pueden leer porque este señor lo está usando. Lo mismo con los datos y lo mismo con los archivos. Entonces, ventaja, la capacidad de respuesta. Las aplicaciones continúan ejecutándose incluso si parte del sistema está bloqueado. Los otros hilos pueden seguir funcionando. Hay compartición de recursos, perdón, hay compartición de recursos y esa compartición de recursos genera economía, porque obviamente pues es más fácil trabajar con recursos compartidos a modo general, a modo ya de un ejemplo puntual visual que ustedes conocen. Es más económico comprar una impresora y ponerle el red, que todos puedan imprimir ahí, a comprarle una impresora a cada uno. Entonces, en vez de comprar una impresora barata a cada uno, me ahorro plata, pues digamos que son 20, 30 computadores, compro una sola un poquito más cara que se pueda conectar a la red o que se conecte a un computador y desde ahí lo comparto y me sale mucho más económico que comprar una impresora a cada uno. Bueno, lo mismo acá. Se hace muy económico compartir recursos. Y obviamente, pues, en arquitecturas multiproceso, como las que les dije, bueno, que esto no es bueno, sí es multiproceso como tal, pero en realidad es un solo procesador. ¿Ya? Los sistemas multiprocesos son aquellos que tienen varios procesadores. Obviamente estamos hablando de servidores. Y en ese caso, pues los procesos pueden ejecutarse en paralelo en diferentes procesadores. Los sistemas multinúcleo también son sistemas multiprocesos, porque obviamente cada núcleo ejecuta un proceso distinto en paralelo con los otros núcleos. Desventajas: es posible que múltiples hilos interfieran entre sí, entre ellos. Normalmente cuando comparten recursos, como en este caso, pues como la memoria caché. Entonces toca esperar a que el otro lo desocupe. Y multihilo, como les dije, tiene que ser soportado en hardware. En algunos casos, en algunos sistemas no lo soportan, aunque en los procesadores actuales, pues sí lo manejan. A menos que sea un procesador bastante básico de un sistema muy pequeño, podría ser, por ejemplo, no sé, un proceso de Internet de las cosas, pero normalmente creo que ya casi todos soportan manejo de hilos. Entonces, en un sistema distribuido, el manejo de hilos es eficiente porque te permite poner a un sistema a atender a múltiples procesos que pueden venir de diferentes máquinas al mismo tiempo. Entonces dice aquí, es mucho más fácil expresar la comunicación mediante múltiples conexiones lógicas al mismo tiempo. Entonces podemos encontrar clientes multihilo, por ejemplo, como los navegadores web, que normalmente pueden ejecutar múltiples procesos en paralelo a la hora de descargar el contenido de un sitio web. Pueden ir descargando las imágenes por un hilo, el texto por otro hilo y cosas por el estilo. Normalmente, incluso si hay servidores replicados, o sea, es un clúster de servidores, el navegador puede, obviamente, eso lo tiene que permitir el clúster, puede descargar el mismo sitio desde varios servidores al mismo tiempo, lo que mejoraría mucho más la descarga del sistema, porque recuerden, si alguien está haciendo uso del disco, otro proceso no lo puede tocar hasta que se libere el disco. Y los servidores multihilos, normalmente pues aquí es donde más se usa el manejo de hilos. Ustedes van a tener que crear un hilo que escuche y un hilo que atienda. Simplifica el código de manera considerable, hace mucho más sencillo el desarrollo de servidores que explotan el paralelismo. El paralelismo es la posibilidad de que el procesador pueda hacer múltiples cosas al mismo tiempo a través de segmentación de procesos y mejora el desempeño del servidor, incluso en sistemas que tengan un solo procesador. Vamos a ver aquí un ejemplo de un manejo multihilo. Tenemos en este diagrama un proceso, ¿verdad? Que es el proceso de escucha que está pendiente de las peticiones de la red. Perdón, está pendiente de las peticiones de la red. Este proceso, como proceso de escucha, recibe las solicitudes de cada cliente. Este proceso se mantiene siempre en escucha.
y una vez atiende, le transfiere a los hilos que se encargan de ejecutar los procesos la atención de cada usuario. ¿Cuántos hilos de procesos se van a generar? Pues depende de la configuración del servidor. Hay variables como max client, por ejemplo, que determina que yo voy a tener a 500 usuarios al mismo tiempo. Esa es la concurrencia. Entonces, quiere decir que se van a habilitar solamente hasta 500 hilos de procesos para la atención de los clientes. Si llega el cliente 501, lo siento, tienes que esperarte porque los 500 hilos que yo tengo registrados están ocupados en estos momentos, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la forma como se trabaja con sistemas multihilos. En el programa que ustedes tienen que hacer, van a tener que trabajar con hilos para poder organizar el funcionamiento del servicio. Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta, digamos, cuando usted explicó los procesos, digamos, los pasos que tiene cada uno de los procesos en la diapositiva, ¿eso aplica tanto para los sistemas operativos Windows y Linux o es para algún sistema en particular? Digamos, los estados del proceso como tal. Digamos que ese es el modelo general, ¿verdad? No está asociado específicamente a un sistema operativo como tal. Cada sistema operativo maneja los estados como él los determine y les da los nombres que él desee, pero digamos que ese es el modelo, el bloque. Pero entonces ya, ¿qué modelo escogen los desarrolladores de sistemas operativos? Pues ya depende de cada uno. Estos son modelos a nivel general. E incluso se mezclan, se pueden hasta mezclar para poner a funcionar los procesadores, los sistemas de cómputo. Vamos a ver ahora el manejo de hilos en el lenguaje de programación Java. Digamos que el manejo de hilos no es exclusivo de este lenguaje, casi todos los lenguajes de programación pueden trabajar con hilos. Ya habíamos definido que un hilo de proceso era un subproceso como unidad constitutiva de un proceso más grande. Simplemente es tomar un proceso grande que puede ejecutar diferentes tipos de instrucciones en paralelo y por lo tanto cada una se ejecuta en un hilo distinto. Y los hilos tienen la particularidad de que comparten recursos y obviamente pues mientras un hilo esté usando un recurso el otro no lo puede utilizar. Debido a esto en muchos casos se hace necesario activar procesos de sincronización, como vamos a ver más adelante. Para implementar hilos en Java, tenemos que tener claro que hay una clase que ya los implementa como tal. O sea, a mí no me toca inventarme lo que ya está inventado. La clase se llama Freak. La clase Freak se encuentra ubicada en el paquete Java Lang y obviamente, pues como está en ese paquete, puede ser llamada directamente sin hacer un import. Pues no sé si lo saben, pero precisamente todo lo que esté por defecto en el paquete Java Lang se carga automáticamente en memoria porque apenas arranca la máquina virtual, carga esos objetos en memoria enseguida. La clase Freak implementa la interfaz Runable. Esta interfaz tiene un método particular que es el método Run, que es el que va a contener el código que se va a ejecutar como un hilo independiente dentro de tu aplicación. La clase Freak, ahí tienen el enlace a la documentación de la API de Java, permite la implementación de hilos. Cada hilo tendrá un valor de prioridad particular y ese valor podrá ser modificado. Por defecto, los hilos entran en un valor de prioridad llamado Norm Priority, que es una prioridad normal con un valor de 5, manteniéndose los valores de prioridad desde 1 hasta 5 en un min y max priority. Cuando se crea un subproceso se adquiere la misma prioridad que el subproceso padre y cada hilo puede estar marcado como un daemon o un demonio. En este caso, cuando un hilo se marca como un demonio es porque el hilo, digamos que va a brindar servicios a otros procesos, a otras digamos que aplicaciones o procesos de la máquina virtual de Java y va a quedar ahí en estado de segundo plano ejecutándose, esperando a que le soliciten los servicios. La palabra daemon hace referencia a demonios y es la forma como en Unix se llaman a los servicios. En Windows siempre se les ha llamado servicios.
Actualmente ya esa palabra pues ha dejado de utilizarse y ahora a todo se le llama servicios. Entonces Java puede ejecutar un hilo independiente de las aplicaciones que tú uses que les sirvan de apoyo a algunos procesos de otros hilos que use tu aplicación. Entonces tú defines ese hilo particular como un daemon para que la máquina virtual lo mantenga ahí en estado de segundo plano y esté ejecutando las operaciones de escucha y atención de las solicitudes que le están generando. Ustedes van a tener que crear sus propios servicios, no utilizando los daemons de la clase Thread, sino simplemente creando ustedes mismos sus propios servicios puntuales en el proyecto final que tienen que presentar. Aquí están los diferentes constructores de la clase Thread. Hay un constructor por defecto y hay constructores que reciben nombres e incluso implementan el interfaces runables para automáticamente asociarlo a el método run de los objetos target en este caso. Entonces tiene diferentes formas de llamarse, unas con bloqueos, con tamaños de pilas. Entonces, pues normalmente las que más se usan son esta y esta del string. Aquí hay algunos métodos. El método getName devuelve un string con el nombre que se le puso al hilo. Así, si hay un getName, hay un setName, obviamente. El getPriority retorna el valor de prioridad, como les dije, que va entre 1 a 10. El getState devuelve el estado de un hilo. Ahorita vamos a ver cuáles son los estados. Interrupt detiene la ejecución de un hilo, la interrumpe. IsAleaf, si el hilo está vivo, está todavía funcionando. IsDaemon es si el hilo fue definido como de tipo daemon. Join es para esperar un tiempo para que el hilo muera y finalice su ejecución. El método run es el que define la ejecución del hilo, o sea, lo que el hilo va a ejecutar como tal. SetDaemon para definir si el hilo es un tipo de tipo daemon, setName para darle el nombre, setPriority para darle la prioridad. Dentro de cada paréntesis irá el valor respectivo, perdón, a asignar. Sleep también lleva un parámetro aquí de milisegundos, que es el tiempo en el que el hilo va a quedar durmiendo y dejando de usar el procesador. Él va a quedarse esperando ahí el tiempo que se le indique en esta posición de acá. Y Start es el método que va a hacer ejecución del hilo, porque el método Start automáticamente llama al método Run para que se ejecute. Y el otro elemento, aparte de la clase Freak, que deberá ser heredada para poderlo utilizar, es el uso de la interfaz Runable. La interfaz debe ser implementada cuando se desea que se instancien para ser ejecutados como hilos en la aplicación. La clase Freak, por defecto, implementa la interfaz Runable. O sea, ya de por sí la implementa él mismo. Y la interfaz Runable se utiliza si solamente quiero implementar el método Run. O sea, no voy a manejar estos métodos que están aquí. Porque si ven en el diagrama, la interfaz Runable solo tiene el método Run. La clase Thread tiene todos los otros métodos y también tiene el método Run porque lo hereda, digámoslo así, de la interfaz Runable. De todas formas, el método Run es abstracto. Muy bien, y el método Run es el que determina la ejecución del hilo. Entonces, uno aquí debe crear, ya sea que implemente Runables o que extienda de Thread, debemos poner un método public void run. Y aquí pondremos el código que yo quiera que se ejecute, ¿verdad? El código que yo quiera que se ejecute dentro del hilo independiente de procesos. Vamos a ver ahora un archivo donde vemos un poco más a fondo el manejo de hilos en Java. Se los voy a compartir. Este es el documento. Esto está en el EVA. Todo esto está en el EVA, ¿oyeron? Entonces, a lo mismo que el anterior, la forma de la sintaxis, la introducción, la explicación de lo que son los hilos, la clase Thread, ¿sí? Ahí está lo mismo que está en la presentación. Aquí están las definiciones ya un poco más completas de los métodos. Miren aquí el getState,
retorna el estado de un objeto enum, el estado del thread.state, ¿listo? Llama a esta propiedad como tal. Los estados se manejan con valores constantes y se definen por estos valores. New, aunque internamente ellos tienen su valor específico, pero estos son los valores que se asocian a constantes y por eso están en mayúsculas sostenidas. New, el hilo es nuevo. Runnable, el hilo se está ejecutando. Blocked, el hilo está bloqueado porque necesita recursos y otro hilo lo está usando ese recurso. Por ejemplo, necesito el disco y ya hay un hilo que está trabajando con el disco, así que yo me bloqueo. Waiting, a diferencia de Blocked, es porque él está esperando que otro hilo termine una operación específica que él necesita, porque él necesita de pronto un valor que el otro hilo está calculando. Time waiting, perdón, cuando un hilo se encuentra esperando por un tiempo específico hasta que otro hilo realice su operación. Si la operación no se realiza y se vence el tiempo, el hilo sigue su ejecución como si nada. Y terminated es el hilo finalizó, ya murió ese proceso. Interrumpe el hilo, si está vivo, si es un demonio, unirse, los que ya definimos anteriormente. El ciclo de vida de un hilo, cuando llega nuevo, es cuando yo simplemente lo defino aquí. Ya creé el hilo, este es el hilo como tal. El hilo está listo para ejecución, llamo al método start. Acuérdense que el método start automáticamente llama al método run para que corra. El hilo pasa a ejecutable, se está ejecutando. Luego, mientras está en ejecución, el hilo comienza a ejecutar sus operaciones y se pueden manejar valores de prioridad para definir en qué orden se van a tener los hilos. Siendo en este caso min priority 1, el valor de prioridad más bajo, y max priority 10, el valor más alto. Ojo, aclaro que los sistemas operativos manejan los valores de prioridad al revés. Entre menor sea el número, mayor prioridad tienen en el sistema operativo. Esto es en Java. El valor de prioridad normal es de 5. No ejecutable es porque está en el modo sleep o en modo wait. O sea, está a la espera de algún valor particular, o yo le dije que se quedara quieto por 5 segundos, por ejemplo. Entonces puse sleep 5000. Muerto, el hilo ya finalizó su ejecución de run y ya terminó de trabajar. O cuando antes se llamaba un método que decía stop para que detuviera la ejecución del hilo, pero ese método ya fue deprecado y no se recomienda utilizarlo. Y bloqueado cuando esté esperando algún valor de entrada-salida de algo, porque estoy esperando un archivo, estoy esperando algo particular y necesito que me traigan ese dato. Aquí está cómo se gestionan los hilos. Miren cómo se crea una clase que herede de thread para que pueda implementar el método run, ¿verdad? Cómo creamos el hilo y llamamos al método start. Acuérdense que cuando yo llamo al método start, así yo no lo haya definido acá, no importa, él lo adquiere por herencia. Viene de thread, no viene de la clase que está aquí. Y este método llama al método run para que se ejecute. Aquí están viendo el código de la clase ejemplo hilos que hereda de string para poder manejar los hilos. Entonces, aquí tenemos el constructor de la clase ejemplo hilos que recibe el string con el nombre que se le va a asignar, en este caso, pues al hilo. Aquí, a través de la instrucción super, llamamos a el constructor que recibe un string de la clase freak. Que si se acuerdan, bueno, de pronto ahí medio lo miramos rápidamente, entre la lista de constructores hay un constructor que recibe un string y lo que él recibe es el nombre que se le va a asociar al hilo. O sea que automáticamente llamará este constructor de aquí, llamará al método setName para asignarle nombre al hilo. Y aquí definimos el método run. El método run es el que va a ejecutar el hilo independiente en paralelo con otros procesos que estén corriendo. Esto simplemente va a ser un ciclo que va de 1 hasta 10 y que va a mostrar el valor del contador y un guión aquí y el nombre del hilo. Verán que aquí tienen cuál nombre, el que se le mandó acá. Y al final va a poner fin de el hilo de procesos como tal
que terminó su ejecución, que llegó hasta el valor 10. Muy bien. Y aquí tenemos el main. Aquí sí nos estamos volando todas las reglas de orientación a objetos. Entonces, creamos un objeto, ejemplo hilos, que es este, lo llamamos hilo 1 y le decimos new ejemplo hilos. Esta es la clase llamándose a ella misma, pero eso se puede hacer. Y aquí hilo 1 va entre comillas, porque este es el nombre que va a aparecer aquí en el getName. Creamos dos hilos, ¿listo? Uno hilo 1 y otro hilo 2, y llamamos a los dos métodos start de cada hilo. Esto va a hacer que se cree un objeto aquí que va, cuando yo llame aquí, va a ir hasta acá a run y se va a ejecutar, y luego va a venir otro en paralelo también que va a ejecutar también lo mismo de acá. Y cuando termine todo esto, sin importar si los hilos ya terminaron, es probable, pues saldrá el manejo fin del hilo principal. Yo lo tengo guardado aquí en mi escritorio. Voy a pasar a compartir ahora la pantalla de consola para que veamos el programa ejecutándose. Bien. Aquí tenemos la ventana del sistema operativo. Vamos a compilar nuestra aplicación primero que todo. Yo la guardé ahí y vamos a compilarla. Vamos a llamar a JavaC para la compilación y la clase se llama ejemplohilos.java. Esperemos que no haya ningún error. Perfecto, no hubo ningún error. Y ahora voy a poner a correr la explicación. Muy bien. Aquí comenzaron a correr los procesos, ¿sí? Si nos devolvemos un poco, vemos que aquí comienza fin hilo principal, porque una vez llama a los hilos, él sigue su ejecución, porque esos dos procesos se ejecutan en procesos independientes. Entonces tenemos ahora mismo, en este caso, 3 hilos que estaban corriendo y el hilo principal de la clase main finalizó y dejó los otros hilos corriendo acá. Y primero se ejecutó el hilo 2, ¿sí ven? Luego se ejecutó el hilo 1. Miren que el hilo 1 se estuvo ejecutando por 6 ciclos y después otra vez se volvió a ejecutar el hilo 2. Como los dos tienen el mismo valor de prioridad, el sistema administra. Normalmente este manejo es bastante complicado y es el sistema operativo el que toma las decisiones de cómo organizar estos hilos. ¿Ya? Hay que tener eso muy claro. Miren que el hilo 1 llegó al valor 10 aquí, luego el sistema pasó a atender al hilo 2 y ahí se finalizó el hilo 1. Y después aquí siguió el hilo 2 solo corriendo y terminó. Esto es lo que se ejecutó. Llamó aquí creó estos dos hilos, llamó al inicio de ambos hilos y como después de que los llamó, él ejecutó este código, él finalizó, pero los hilos quedaron ejecutándose, quedó estas instrucciones ejecutándose acá. Esta es la forma de utilizarlo llamando a la clase thread, ¿verdad? Acuérdense que la clase thread tiene varios métodos, getName, todo esto, para poder manejar estos valores del hilo como tal. Y acá tenemos otro ejemplo que implementa es la interfaz runnable y no implementa los métodos, perdón, no implementa la clase thread. Así que si no lo implementa, pues me tocará a mí buscar la forma de poder identificar los hilos, porque no, la interfaz runnable no implementa los métodos de la clase thread. Miren que aquí simplemente llamamos al void run, porque esto es lo único que tiene runnable, y a diferencia del otro donde solamente llamamos a getName, en este caso me toca llamar al método estático currentThread de la clase thread directamente para que verifique este hilo que se creó aquí, cómo es que se llama. ¿Listo? Aquí se le asignó el nombre porque fíjense que yo creé fueron thread y no creé el thread ejemplo, que ese se creó fue acá arriba. Y es el mismo código y hace exactamente lo mismo, solamente que hay que llamarlo distinto porque aquí yo no llamé a thread sino a runnable. Entonces, creamos un objeto de thread ejemplo que implementa runnable y acá abajo creamos los dos hilos
ya independientes que le vamos a asignar aquí al Runable. Entonces, hilo 1, hilo 2, y aquí llamamos otra vez a la ejecución. Entonces, este código hace exactamente lo mismo. Vamos a mostrarlo otra vez, verán que la ejecución es básicamente la misma. Estamos en Java C, ejemplo.java. Ahí compiló y ahora ya vamos a la clase para que se ejecute. Y fíjense, es lo mismo. Es más, noten que ahora se ejecutaron de diferentes formas a como se ejecutó anteriormente. Esto es normal. Finalizó el hilo principal y aquí comenzó a jugar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, miren, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, fin de hilo 1, hilo 2 apenas a por 9, fin de hilo 1, hilo 2 y fin de hilo 2. ¿Listo? Entonces, esto es porque el sistema operativo pues comienza a administrar de la forma como él considere para el manejo de estos hilos. ¿Ya ven? Entonces, esa es la característica que tienen los hilos. Puedo poner las cosas a correr en paralelo. ¿Listo? Entonces, comienza a jugar con los procesos de esta manera y administrar mejor el recurso. Entonces, dense cuenta que a pesar de que finalizó el programa principal, el main, los hilos siguieron corriendo. Muy bien. Entonces, aquí está un ejemplo de la ejecución como podría ser. Y aquí está el mismo ejercicio explicado con la interfaz Runable. Aquí también incluso tenemos un ejemplo sobre cómo pausar los hilos usando el método sleep. Dense cuenta que lo que le agregamos nuevo aquí es que al constructor le agregamos un long para el tiempo de espera, que se lo asignamos aquí en la variable long del tiempo. Miren que estamos heredando de thread. Y en este caso, pues aquí llamamos al método sleep para que se duerma el tiempo en milisegundos que yo le indique aquí, o sea, que yo defina de este lado. Y aquí en el constructor están los inicios, aquí se van a esperar 5 segundos, 5000 milisegundos. Entonces, probemos este código, acá lo tenemos, vamos a compartirlo. Ya sabemos el tiempo de espera, se lo asignamos acá en este constructor, en el constructor ejemplo hilos, y ese tiempo se va a detener aquí en el proceso. Es probable que en este caso el uso del sleep pueda generar una excepción debido a una interrupción. Entonces tenemos que llamar al interrupted exception por si acaso eso llega a pasar. Y si eso llega a pasar, se genere el mensaje en pantalla que indica se generó una interrupción. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí a correr este programa. Muy bien. Compilamos. Muy bien, compilamos. Compiló bien. Y lo ponemos a correr. El punto clase, acuérdense que es la clase. Listo. Miren que ahora se está demorando más. Como el hilo 2 tiene 1000 milisegundos, corre cada segundo. Y el hilo 1 tiene 5000 milisegundos, corre cada 5 segundos. Le hubiera puesto 3000 segundos, 3000 milisegundos. Miren que ya el hilo principal finalizó. Y listo, ya terminó el programa corriendo. Entonces, esa es la manera como se puede trabajar con hilos. Ahora, dentro del método run, yo llamaré a lo que yo quiera que se ejecute en paralelo. ¿Está claro?